Estás en el búnker. Estás en el búnker. Quédate con nosotros. Continuamos con más y mejor música. Aquí en el búnker. Bienvenido, estás entrando a la antesala de Hablemos de, un programa con los contenidos que a ti te interesan. Queda contigo desde el búnker, la radio por internet, tu compañero y amigo Carlos Leiva, con un tema muy especial. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por estar sintonizándonos y gracias por entrar a la antesala de Hablemos de, a través del búnker, la radio por internet. El teléfono en cabina es el 171-9166, 171-9166, para que llame, participe con nosotros aquí en cabina. También queremos comentarles que tenemos dos transmisiones, una es a través de Facebook de la página de El Búnker Radio y la otra es a través de mi página, Hablemos de. Queremos recordarles también que tenemos un WhatsApp, es el 8999-831635. 8999-831635. Llámenos, deje sus mensajes. Igual en las plataformas pueden participar dejando sus comentarios. Si tienen algunas preguntas, lo pueden hacer con mucho gusto. También queremos recordarles que pueden descargar ustedes la aplicación del Tuning Radio, donde pueden escuchar todos los programas de El Búnker y también la música de 4 décadas, que son rock, pop, alternativa, country y más. Esto lo pueden hacer desde su dispositivo móvil, lo buscan en el Play Store de su celular o de su tablet y pueden descargarlo, pueden descargar el Tuning Radio y también después de que se descargue va a aparecer una ventana de suscripción. Esa le dan cerrar en la parte superior derecha, viene una X, le dan cerrar y ahí en el navegador buscan El Búnker Radio. Inmediatamente se conectan con nosotros y pueden escuchar toda la programación del Búnker. Bueno, pues aquí en cabina tenemos el día de hoy a dos doctores. Uno es el doctor Russo Sayán Rodríguez Treviño y Alberto Amaury Ortiz. Bienvenidos aquí a cabina. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación y estamos a su disposición. Ok. Bueno, pues el tema que vamos a hablar hoy es acerca del VIH. Este es un tema, pues, de interés. A mí, al menos en lo personal, me llamó la atención. Dije, bueno, pues vamos a hablar acerca de esta enfermedad, de este virus. ¿Cuál es el origen del VIH? Bien, nosotros tenemos un enfoque que queremos puntualizar dentro de esta plática, que esta plática va dirigida básicamente a personas que tienen la enfermedad del VIH, a los familiares de las personas que tienen el VIH y a los estudiantes del área de salud. Este es un enfoque que queremos que quede muy claro, por un tema que va a tocar el doctor Amaury, que va a ser relacionado hacia las terapias psicológicas o el apoyo psicológico que nosotros podemos dar a los pacientes con VIH. Ok, pero sí, comenta. Dentro de este tema, el enfoque que le queremos dar es básicamente el maltrato que el paciente sufre como paciente de VIH. Relacionado a su pregunta, señor Carlos, nosotros tenemos un origen que es por parte de la iniciación de este virus. Hay una creencia, hay una iniciación que es por parte de que inició con un simio y este simio, bueno, prácticamente el cazador fue el que tuvo esa relación. No se sabe cuál fue la vía de administración de contagio, pero se sabe que ese fue el origen en el área africana. En 1981 se reporta el primer caso de VIH en Estados Unidos. Posteriormente, siguiendo esta fecha,
lo que es Asia y África y toda Europa, se empiezan a desencadenar estas enfermedades. Ok. Sí, porque yo investigando igual dice que este cazador o esa persona se infectó, pero partículas, pero realmente no se sabe, ¿verdad? Fue del excremento del simio, pero realmente no sabemos en sí cómo fue el contagio. Sí. Entonces, pues la leyenda urbana más extendida sitúa en el nacimiento del virus de inmunodeficiencia humana, como ya comentaste, en monos africanos. Sí. Monos de queda. Ok. Y desde hace mucho tiempo los expertos de inmunología sospechaban que el origen es causado ahora sí una epidemia mundial al mutarse, al infectar o al afectar en este caso a los humanos. Y ya como comentaste igual, pues venía de lo que son chimpancés. Entonces vemos que los científicos señalan, ¿verdad?, en un informe que de las 599 muestras recogidas en diferentes sitios, revelaron que la infección era entre de un 29 a un 35%, ¿sí? Ahora sí, que venía de esos primates más que nada. Existe un artículo donde, dentro de la introducción que previamente ya fue mencionada, existe un grupo de personas que fue el primer estudio que se realizó con el estudio de VIH. Uh-huh. Esto se realizó en Estados Unidos, ya que el primer caso se registró en Estados Unidos. Entonces, posteriormente, esta persona, pues, desafortunadamente, cayó en un tabú el VIH porque se registró en una persona homosexual. Entonces, este es un punto muy importante que debemos de tomar también, porque dentro de este virus o esta infección existen muchos tabús que debemos de romper conforme va pasando los años. Entonces, esta persona era una persona homosexual y tenía su grupo de amigos, igual de las mismas creencias y gustos. Entonces, se empezaron a estudiar a estas personas y dentro de estas personas empezaron a hacer los tratamientos. Básicamente se tardaron hasta 1983, se tardaron básicamente 3 años más para poder contraer ahora sí que el tratamiento. O ya tener su tratamiento. Sí. Así es, y como lo dice el doctor Russo, hacia eso va encaminado esta plática. ¿Por qué? Porque es un virus que tiene mucho estigma ante la sociedad y es un virus que por la forma en que se apareció, así es, se ha mantenido aparentemente en el desprecio, en el estigma. Sí, porque la primera persona que se detectó es homosexual o fue homosexual. Entonces, debido a eso, pues existen muchos tabús en ese. Haz de cuenta que es un secreto a voces. O sea, la gente no quiere tocarlo. ¿Por qué? Porque ese es un paciente con VIH, es muy contagiosa. La mortalidad que presenta es casi 99% si no es tratada. Exacto. Pero con tratamiento pueden llevar una vida totalmente normal. Eso vamos a hablar más adelante. Claro. Entonces, a lo que yo voy es a esto. Mucha gente dice, no, es una enfermedad de homosexuales. Sí. Y pum, ya, o sea, como dicen aquí, se hacen como de que no saben nada. Sí. Pero lo que queremos, público, es de que rompan ese tabú. O sea, es una enfermedad que realmente pues está afectándonos a todos, o sea, a la mayor parte de todos estamos expuestos a contraer esta enfermedad. Así es. Bueno, y para nuestros amigos, yo creo que ya lo saben, ¿verdad? Pero igual, recalcando, ¿qué es el VIH? El VIH en sí tiene una definición, son unas siglas, el VIH, que es virus de inmunodeficiencia humana, y casi siempre va acompañado el VIH y le agregan un sufijo que es el SIDA. ¿No? Entonces, son dos entidades que van de la mano, pero no son iguales. Entonces, VIH es el virus que provoca la infección, y el SIDA es un estado ya avanzado de la infección. Sí. Ok. Este es, como sabemos, es una infección seria.
O sea, significa virus, como acabas de comentar, de inmunodeficiencia humana. Claro. O sea, va acabando con las defensas. Con las defensas. Básicamente, el cuerpo tiene sus propias defensas, que es el sistema inmunológico. Exacto. Lo que hace el virus es reprimirlo o destruir el sistema inmunológico. Y el cuerpo queda expenso a contraer infecciones, ahora sí, oportunistas. ¿Sí? Llámese infecciones de pulmón, infecciones de vías urinarias, neuroinfecciones, infecciones en cerebro. ¿Okay? Entonces, el cuerpo está muy expuesto a contraer complicaciones. Está muy sensible. Claro que sí. Sí. ¿Qué es el sistema inmunológico? ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, nosotros que estamos sanos? ¿Para qué nos sirve? Básicamente, poniéndolo en un ejemplo muy claro y característico de este sistema, es el defensa del cuerpo. Son los soldaditos que van y defienden al cuerpo. Entra una bacteria, entra un virus, y este sistema lo que hace es defenderlo, destruirlo, para que no contraigamos la enfermedad. O sea, que prácticamente son nuestros soldados los que, lo que nos quedan de una gripe, anginas, todo el sistema inmunológico se activa y destruye lo que es el virus. Claro. Ya que en este caso, cuando es una infección ya más grave, pues ya se requiere de tratamientos de ampicilina y todo eso para poder salir de esa enfermedad. La mayoría de las personas con VIH no tienen síntomas durante años. Ese es algo que también, ¿verdad? Es algo muy preocupante, ya que dentro de nuestra área, para hacer diagnóstico de esta enfermedad, pues es algo muy complicado, ¿sí? Ya que nosotros nos regimos de normas oficiales mexicanas, que nos dicen al momento de contraerla o de tener un caso sospechoso o confirmado, debemos de buscar hace 5 años todos los antecedentes de personas que tuvieron relaciones con esta persona. Exacto. Obviamente, ahorita vamos a tocar el punto de los factores de riesgo que tiene esta enfermedad para tener en claro y cómo hacer la prevención de esta enfermedad. Ahora, aunándose a su pregunta, este virus tiene 2 fases. Tenemos 2 virus de inmunodeficiencia humana, VIH1 y VIH2. VIH1 es el que localmente se establece aquí en la región, y VIH2 que está en la región africana. ¿Okay? Entonces, el VIH2 es el virus más contagioso y que más complicaciones tiene. A pesar de esto, el virus de inmunodeficiencia humana presenta 2 fases. Una primera fase que es una fase asintomática del paciente. Puede presentarse gripa, puede presentarse fiebre, puede presentarse hasta nódulos palpables, que pueden ser ganglios inflamados. Bueno, dentro del sistema inmunológico hay unas células que son las protectoras que empiezan a destruir al cuerpo, al virus. ¿Sí? Y se anidan en los ganglios linfáticos. Entonces, cuando entra el virus, esta célula defensora está en los ganglios, y lo que empieza una respuesta inmunológica y se empiezan a inflamar. Entonces, son los llamados los nódulos palpables. Son bolitas palpables, movibles. ¿Okay? Entonces, esa es la primera fase. Hay una segunda fase que ya entran las complicaciones de la enfermedad, ¿okay? Que es cuando se empiezan a diagnosticar, bajan las defensas, empiezan a entrar infecciones oportunistas, y es ahí cuando nosotros empezamos a sospechar. ¿Okay? Aunándose también, obviamente, la historia clínica del paciente, los contactos que tuvo previamente, ¿okay? No sé, ok, no, pues sí, entonces prácticamente ya ahorita estamos aquí ya viendo, ¿verdad?, lo que es la diferencia del VIH y de lo que es el SIDA, que es como acabas de comentar, que empiezan a presentarse problemas, ahora sí, en cada uno, por ejemplo, gripas, incluso en la piel empiezan a salir unas pápulas, los ganglios, o sea, ya el cuerpo, debido a que van bajando las defensas, obviamente van presentando distintos síntomas que nosotros como médicos tenemos que conjugar, como bien lo decía Russo, regido por las normas, y en conjunto a esos signos y síntomas hacer el diagnóstico. Ok. Bueno, pues en este caso
VIH es el virus que se transmite de persona a persona, ¿sí? Con el tiempo, ahora sí, este virus destruye un tipo de células, en este caso los CD4 o las CD4. Esas son las células que están en los nódulos que yo estaba comentando. Ajá. Ok, y ya los empieza a destruir y ya es donde el cuerpo empieza a presentar. Okay. Tenemos factores de riesgo que yo creo que es el siguiente punto que debemos de tocar. Es el punto que pues nos vamos a extender un poco más. El factor de riesgo obviamente está relacionado el virus de VIH con la transmisión vía sexual. Okay. Entonces es un tema muy importante y hay que tomarlo ahora sí para crear conciencia, ¿no? Exactamente. Una de las cosas, bueno, pues tenemos vías de sexo, ahora sí, propiamente dicho, que sexo anal, sexo vaginal, sexo oral. Entonces, todas esas tres, o las que más se produzcan, todas tienen su factor de riesgo para contraer esta enfermedad si se hace con una persona infectada. ¿Ok? Entonces, sí es muy verdad que se relaciona más a la vía anal de sexo, porque, bueno, pues ya sabemos y conocemos que el ano no es una cavidad natural para contraer o tener relaciones sexuales. Exacto. Entonces, los microtraumas que se generan al tener este tipo de práctica sexual, pues es mucho, ¿no? Entonces, se hace un trauma, se rasga el epitelio, se rasga la mucosa. La mucosa, haga de cuenta que es como si fuese la boca por dentro. Nosotros tenemos mucosa oral, es igual, mucosa intestinal, mucosa vaginal. Entonces, se rasga el epitelio, se rasga la mucosa y a través de eso es donde entra el virus, ¿ok? Entonces, tiene factor de riesgo tener relaciones sexuales anales, tiene factor de riesgo tener relaciones sexuales orales y tiene un factor de riesgo también en relaciones sexuales vaginales. Obviamente las vaginales son menos porque es una cavidad propiamente hecha para tener relaciones por esa vía. Ahora, una vagina seca que no produzca su lubricación puede llevar cortes y contraer la enfermedad. El virus. Sí, la otra persona está infectada. Tiene. Okay. Aquí nos marcan un de Nuevo Laredo. Dice, un M capacidad. Okay. Dice, efectivamente, esta infección puede pasar desapercibida durante largo tiempo. Se dice que en la primoinfección ocurren síntomas similares a un cuadro gripal. En la evolución de la enfermedad, al presentar disminución del sistema inmunológico, que se comienza a presentar enfermedades diversas, diarreas, pérdida de peso, entre otros. Por lo que es muy recomendable que si realizamos prácticas de riesgo, podamos acceder a la realización de una prueba rápida para detectar la enfermedad. Ok, algo muy importante que comentó un M. Yo creo que es el grupo de Nuevo Laredo. Sí, así es. Es detectar los factores de riesgo. Ese es el factor principal que nosotros debemos de hacer práctica como médicos. Y dentro de esta práctica es algo que se llama historia clínica. Entonces, uno como médico se sienta con el paciente y empieza a redactar la historia que el paciente, y detectar los factores de riesgo que ahorita estamos tomando. Ok, entonces tenemos ya de la mano la vía sexual que ya tomamos. ¿Okay? Tenemos otra vía que es vía endovenosa o parenteral, que se usan ahora sí que como factor de riesgo son las drogas administradas intravenosas, ¿no? Hay algo que se le llama picaderos. No sé si había escuchado de ese término. Son personas que tienen su grupo y empiezan a practicar o a drogarse entre todos. Entonces, esa introducción de tener esas drogas por vía endovenosa, se pasan las jeringas unos a otros, pero no saben quién está infectado y quién no. Exacto. Entonces, ese es un grupo muy, muy riesgoso para que tengan VIH. Okay. Yo tenía una duda sobre este tema y creo que
son con las personas adecuadas con las que tengo que hablar. Bueno, se hablaba del homosexualismo, que no precisamente se tendría que tener ese tema. Pero, por ejemplo, si entre dos personas del mismo sexo practican la sexualidad sin protección, pero ninguna tiene, por ejemplo, el VIH, no se produce nada más porque dos personas tienen sexo. Claro. Si ambas personas están sanas, por decirlo así. Es, como mencionaba el doctor Russo, hay ciertos factores de riesgo. Sin embargo, siempre se tuvo ese tabú hacia la comunidad homosexual, debido a que al no ser una comunidad reconocida, era muy propensa a que entre sus mismos miembros ¿sí? tuvieran prácticas sexuales. Entonces, normalmente, si alguno de esos miembros de sus comunidades cerradas, iba hacia otro lado y contraía el virus, normalmente todos los miembros del grupo de ese grupo social pueden contraer el virus. Entonces, es por eso que se pensaba que la homosexualidad era un factor de riesgo natural. Si ya eres homosexual, tienes SIDA. Pero realmente es falso. Así es. No hay pero vuelvo a la pregunta. Pero es de dos personas sanas completamente, al tener relaciones homosexuales sin protección, no nace un VIH. Un VIH no. Tiene que tener una persona infectada que infecte a otra persona. Pero obviamente tiene factores de riesgo también tener sexo anal. Sí, claro, ya sin protección. Otras infecciones, claro. Pero obviamente se pueden practicar con todas las medidas preventivas posibles. Otra de las preguntas que yo comentaba hace mucho en una expo que se daba en la ciudad de Monterrey, la duda era de que realmente esto que dicen que, bueno, con los medicamentos que hay, todo esto, ¿sí es un alargamiento de vida o es un proceso nada más de mantenerlo, alguien decía, vivo, y sabemos que realmente la persona va a fallecer en algún momento? Mire, respondiendo a su pregunta, hay una mortalidad muy grande. O sea, el paciente que tiene VIH, si no es tratada, tiene probabilidades de morir hasta el 99%, porque es muy letal esta enfermedad. Pero claro, con tratamientos suficientes se alarga la vida, no se quita el virus en sí, pero se alarga la vida y tiene una vida totalmente normal. Entonces se le llaman antirretrovirales. Que son los que se encargan de mantener el virus controlado. Y ya las defensas del cuerpo empiezan a subir. Porque fíjate, Carlitos, yo por ejemplo, de los 80, cuando empezaba este boom, y oye, no lo abraces, no esto, porque era una cosa que no se sabía, y la tasa de mortalidad, pues obviamente era muy grande, ¿no? Entonces decían, no, sí es cierto, mira, no, que no te dé un beso en la mejilla porque ya con eso te contagió. Claro. Eran muchos tabús, que ahorita me imagino que ya se han estado... Están totalmente estudiados, ya se saben cuáles son las vías de contagio que tiene esta enfermedad. Y obviamente se puede abrazar al paciente, se puede saludar al paciente, se puede tomar incluso hasta del mismo vaso del paciente. Entonces... no es para hacer... Entonces... se pueden realizar cualquier actividad con estos pacientes. Se pueden convivir completamente normales. O sea, las convivencias son normales. Y para esto iba enfocado, o tomamos la población hacia donde va dirigida esta plática, para los familiares de estos pacientes. Que, por ejemplo, yo tengo un primo, fuese un ejemplo, con VIH, y si yo no supiera el factor de riesgo, o sea, cómo mi primo contrajo la enfermedad, y cómo yo me puedo proteger para no contraerla, pues lo aíslo totalmente. Claro. Pero una persona bien educada, una persona que con estas buenas pláticas que ustedes están organizando, lleguen a un oído que le haga cosquillitas, que no sepa cómo protegerse ante estas enfermedades, obviamente reciben la información y el mismo trato que tenían antes de contraer la enfermedad, lo van a tener. Siento yo que la poca información nos hace más, no sé, como que nos cerramos a las ideas, ¿no? Entonces yo siento que a veces la poca información es de los demás, de los que no tenemos
digo, no estamos contagiados Sí. a los que sí lo tienen. Sí, claro. Porque entonces decimos, no, porque mira eso, no, porque, o sea, no tenemos esa información. Y el derecho a la información está, Sí, pero exacto. la cultura no la tenemos. Y volvemos a lo mismo, era lo que platicábamos antes de entrar al aire. La gente tiene que quitarse ese tabú, tiene que ver que realmente pues son personas humanas igual y que igual tienen el derecho de llevar una vida, o sea, sin rechazo, sin nada, porque hay casos que se saben que luego los familiares prácticamente, no, pues ya tienes esa enfermedad, ya moriste para mí y eso, y lo aíslan. Y en este caso, ¿qué sucede? Que la persona cae en depresión y realmente se deja morir. Entonces, Tenemos nuevamente del Capacit de Nuevo Laredo. dice, actualmente el uso de antirretrovirales, efectivamente la calidad de vida de las personas con VIH es igual a las personas sin esta infección. De hecho, el antirretroviral que se le está administrando a los pacientes lleva una calidad de vida totalmente normal. Podría estar yo con una persona con VIH y físicamente no es posible darnos cuenta. Ok. Los factores de riesgo, ¿verdad?, de contagio, nada más para mencionarlos, es transportado este virus por el semen, secreciones vaginales, por la sangre y la leche materna. Sí. Ese es un punto muy importante, ya que los médicos estamos fomentando mucho la lactancia materna. Entonces, este tipo de fluidos, dándoles el antirretroviral, pudiesen dar lactancia materna, pero sí está contraindicada si no está bajo un tratamiento. Ahora, una medida preventiva que estamos tomando en general por norma oficial mexicana es la detección del VIH en pacientes embarazadas. Y esto es por si tenemos una persona con VIH, tratar que el producto, que el bebé salga negativo, salga sano. Me gustaría hablar de ese punto del tema que estamos hablando, regresando del corte. Claro. Vamos a un corte comercial, un corte musical, y regresamos a la antesala de Hablemos de a través del búnker. La radio por internet. En su segundo aniversario. En su segundo aniversario. Todavía. Cuando se trata de un tema a profundidad y sacar lo mejor de su esencia, te invitamos a escuchar a Carlos Leiva con Hablemos de, un contenido a temas especiales, controvertidos y con un sentido diferente. Estamos dentro del búnker, la radio por internet. Hablemos de, le damos respuestas a los detalles de la vida. Recuerda, tú eres parte del búnker. Continuamos con más y mejor música, aquí dentro del búnker, la radio por internet. Comunícate directo a cabina, 171-9166. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos aquí de regreso a la antesala de Hablemos de a través del búnker. La radio por internet. Los teléfonos, o más bien el teléfono en cabina es el 171-9166, 171-9166, para que llame, participe con nosotros. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, aquí están los doctores, el doctor Russo y el doctor Amaury, que lo pueden responder, ¿verdad?, las dudas que ustedes tengan acerca de la enfermedad, del tema que estamos hablando, que es acerca del VIH. También lo pueden hacer mandando un WhatsApp al 8999-831635, 8999-831635. Y pues también nos pueden escuchar, como ya sabemos, a través de la aplicación El TuneIn Radio. Vamos a mandar unos saludos aquí para nuestros amigos. Mandamos saludos, claro que sí. A Víctor Vázquez, que nos está viendo, también a Felipe Martínez. Ellos son los estandoperos, los mejores estandoperos de Reynosa. Así es, ¿no? Ellos tienen su programa aquí los días miércoles a las 7 de la tarde. 7 de la noche, ¿no? Bueno, ya 7 de la noche, porque ya está empezando a estar más temprano. Bueno, saludos a ellos. Bueno, pues vamos a continuar con el tema. Quedó pendiente, ¿verdad?, de cuando una mujer está embarazada, ¿qué posibilidades hay de que el producto o el bebé nazca con la infección? Sí, entonces, retomando un poco del tema,
en pacientes embarazadas con VIH. Pues administrándoles el tratamiento adecuado a estos pacientes, el producto puede nacer 100% libre de esta enfermedad. ¿Okay? Entonces, el beneficio es mucho, por eso se le realizan las prácticas de toma de detección de esta enfermedad, ¿okay? A todas las embarazadas. Una cuestión que es el diagnóstico, cómo hacer el diagnóstico, la prevención lo va a tomar el doctor Amaury. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, básicamente se hacen pruebas rápidas, primeramente con el consentimiento del paciente. No podemos tomar una prueba para detectar esta enfermedad, sino es con el consentimiento informado del paciente. Sí, claro. Ok, por ejemplo, en este caso, si el paciente ya llega por una infección oportunista que ya su cuerpo empiece a presentar debido al virus y él no sabe, ¿el proceso entonces cuál es? El proceso es tomar una muestra rápida o una prueba rápida para esta enfermedad. Si sale positivo, deben salir 2 veces positivo para poder pasar a una muestra más o un estudio más específico, más especializado, que es una prueba de ELISA, una prueba de Western blot. Esas son las pruebas confirmatorias para iniciar posteriormente el tratamiento. Y también esas pruebas que mencionaste, las últimas, ¿ya detectan en qué etapa se encuentra ya el paciente? ¿O nada más es para confirmar? Nada más es confirmatoria. La etapa la estableceríamos conforme al cuadro clínico del paciente, las manifestaciones, el nivel de respuesta inmunológica que el paciente presente. Ok. Bueno, pues, después de que el paciente, por ejemplo, se entera de que es portador del virus, cae en una depresión. Sí, aquí es donde entra lo que es la ayuda psicológica. Así es. Precisamente, mientras estudiábamos este tema, me gustó una frase: el SIDA no discrimina, no discriminemos a los que lo portan. Entonces, son pacientes que están estigmatizados, ¿sí? Como lo comentaba el doctor Russo, es una enfermedad que ha tenido cierto tabú. Entonces, nosotros como médicos tenemos que abordar al paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en pacientes con VIH los problemas psicológicos son más comunes, son hasta 20 a 30% más que en la población general. ¿Cuál es la importancia de nosotros abordar al paciente en cuanto el paciente se entera que tiene el virus, en cuanto él se entera que es seropositivo? La importancia reside en que entre más pronto nosotros le demos asistencia al paciente, más pronto él va a poder apegarse al tratamiento. Así eso va encaminado el apoyo psicológico o nosotros como médicos, el apoyo de un profesional de la salud mental hacia que el paciente mejore su calidad de vida, pero la principal razón es que el paciente se apega al tratamiento. ¿Qué puede pasar con los pacientes con VIH? ¿Cuál es el primer síntoma mental que pueden tener? Pues la negación, ¿verdad? Cuando nosotros nos enteramos de una noticia mala, el paciente se niega. ¿Y qué pasa con el paciente? El paciente se deprime, empieza a caer en ciertos comportamientos de riesgo, como lo son el uso de drogas, de alcohol, de tabaco, y esto va a provocar que la calidad de vida del paciente disminuya y sobre todo que la supervivencia o la sobrevida de este paciente también disminuya. Así eso va. Sí, porque me imagino, ¿no? O sea, le dicen a un paciente, ¿tienes VIH? Y enseguida dice, me voy a morir. Así es. Entonces, eso lo mete o lo pasa a lo que es la depresión. Entonces, ¿cómo nosotros como médicos vamos a abordar al paciente con VIH? Principalmente, como les comentaba, el paciente tiene 15 o 30 veces más probabilidad de padecer una enfermedad mental, una alteración mental que la población en general. Entonces, nosotros como médicos o los psicólogos, ¿verdad?, en conjunto con los profesionales de la salud mental, utilizan un método que nosotros llamamos counseling o consejería, ¿verdad? Tenemos que recibimos al paciente y el counseling nos sirve para que el paciente pueda afrontar su enfermedad y adaptarse a las distintas momentos de estrés que va a tener el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente con VIH es un paciente que probablemente tenga que estar seguido pisando un hospital, es un paciente que probablemente seguido vaya a estar cayendo por las infecciones oportunistas que comentábamos.
Entonces, así eso va encaminada la terapia psicológica también, a educar al paciente para que entienda, ¿sí?, que él no es el culpable de la enfermedad, ¿sí? Que él pudo tener prevención, pudo haber utilizado, no sé, a lo mejor preservativos o evitar el uso de drogas parenterales, de drogas inyectadas, pero el paciente siempre va a sentir esa culpabilidad. Como médicos es importante hacer que el paciente afronte dignamente su enfermedad, así es. Y sobre todo que vea que la vida tiene que continuar y pues ya ahorita en este siglo en el que estamos, pues hay tratamiento, cosa que cuando se empezó a detectar esta enfermedad no había nada y mucha gente murió por eso. Dentro del abordaje nosotros al paciente con VIH, lo vamos a dividir en 3 pasos. El paso que es preprueba, cuando el paciente, comentamos, tiene la sospecha, dice, como que esto no me cuadra, luego se entera que a lo mejor la persona con la que tuvo relaciones sexuales es infectada con el VIH, entonces este es el primer paso, el ayudar al paciente a decirle, oye, vas a hacerte la prueba, salga positivo o negativo, si tienes dudas, estamos para resolverlas como médicos. El segundo paso va a ser el apoyo después de la prueba. ¿Por qué? Porque después de la prueba, el paciente va a tener una reacción emocional, va a tener una afectación psicológica importante, porque imagínate que el paciente le dicen, ¿sabes qué? Sí, efectivamente eres positivo. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el paciente? Ahí es donde tenemos que entrar. Y la tercera parte de este tratamiento, de este método de la consejería, va encaminada hacia evitar que el paciente tenga conductas de riesgo, es decir, el paciente ya está infectado, evitar que el paciente caiga en abuso de sustancias, en consumo de drogas, en consumo de alcohol, porque esto, en su terapia antirretroviral que comentábamos, el paciente en vez de avanzar va a disminuir y va a más fácilmente desapegarse al tratamiento. Así es. Mira, aquí Mauro Telles de Pánuco, Veracruz, pregunta, ¿cuál es lo más peligroso de morir? ¿VIH o cáncer? Realmente definir qué es más peligroso de morir sería algo difícil. Son 2 entidades, 2 enfermedades altamente mortales. Hay que definir también qué tipo de cáncer es el que estamos tocando. Cáncer de estómago, hay varios estadios de cáncer. Entonces, es una pregunta pues muy complicada de definir, no por el grado de complejidad, sino que hay que definir las 2 entidades y en qué estadios están las 2. Sí, y sobre todo que son enfermedades que al paciente lo van a degradar psicológicamente, importantemente, y son enfermedades que sabemos que ambos pacientes van a tener muchos trastornos mentales, ¿verdad? Entonces no es qué es más difícil morirse o no. ¿Cuál es lo más peligroso? Sino no debemos de ver la enfermedad así, debemos de ver cómo nosotros podemos ayudarlo, ¿verdad? Sí, no comparar. Y hablando de peligroso, ¿no? Toda enfermedad tiene su complejidad y tiene sus pasos a seguir, ¿no? Entonces, no se puede contestar muy a la ligera esta pregunta porque entraríamos en otros temas de otros debates, claro. Pero dentro, a lo mejor, bueno, quiero entender la pregunta que nos hacen, no sé si sea joven, adulto, no sé, pero a lo mejor es en un top 10, ¿cuál es la enfermedad que ahorita nos está pegando más a todos? O a lo mejor es un cáncer terminal, es el VIH, de ahí que siga otro, no sé. Nosotros tenemos porcentajes dentro de la medicina, pero por mucho como, por ejemplo, cáncer de mama. Es un factor de riesgo ser mujer, contraer la enfermedad. Entonces, para contraer cáncer, toda la población está toda la población factor de riesgo, sí, para contraerla. Cualquier persona puede contraer no cáncer, es de que ahí sea no podemos a lo mejor prevenirlo, como en el SIDA, decir usar un preservativo al momento de una relación sexual. Claro. El cáncer es otra entidad muy complicada que en algún otro momento podemos platicar. Claro que sí. Pero sí es algo difícil contestar esa pregunta. Como quiera, Mauro Telles, cualquier duda estamos para servir. Así es. Pues continuamos entonces con los tipos de terapia. ¿Estabas comentando? Les comentaba acerca de la terapia de counseling o de consejería, que es la terapia que nosotros como médicos de primer contacto podemos ofrecer, ¿verdad? Es importante esta terapia, es importante abordar al paciente porque dentro del abordaje del paciente, después de que nosotros le decimos, ¿sabes qué? Eres VIH positivo,
ver cómo reacciona el paciente y entonces derivarla hacia un profesional de la salud mental, es decir, un psiquiatra, para que el paciente no solamente reciba terapia psicológica, sino también reciba una terapia con medicamentos. Ok. Por ejemplo, en este caso, doctor Amaury, Sí. doctor Russo, para hacerse pruebas de VIH, ¿dónde recomiendan ustedes que se haga? Porque ya ven que hoy en día existen laboratorios y pues a veces algunos van con la y los busca. precios, me Así imagino, es, no sé si sea muy caro una cosa de estas. Es importante reconocer que el VIH en México, para las personas que nos ven y nos escuchan, el VIH en México, el gobierno subsidia los tratamientos para el VIH. En cualquier institución pública, sean o no derechohabientes, ustedes tienen la posibilidad de ir y realizarse las pruebas ahí, incluso se deriva hacia la institución correspondiente para su tratamiento. El paciente no paga ni un solo peso por el tratamiento del VIH y eso es importante. Y que si fuese particular, no tenemos costos ahorita, pero es un costo muy alto. Muy elevado. Los antirretrovirales. Sí, una caja de antirretrovirales aproximadamente debe costar unos 43,000 pesos por mes. Y ahora sí, ¿cuántas cajas van a necesitar? Ay, Dios, sí, porque a lo que voy, tengo entendido que a veces unos toman, por ejemplo, un antirretroviral, pero hay pacientes que no toman uno, toman 2, 3 o hasta 4. Entonces, y son caros. Son medicamentos muy caros, pero que el gobierno de México, ¿verdad? Le subsidia a los pacientes con VIH. Ok, entonces es recomendable hacerse la prueba en instituciones que tengan los equipos también adecuados, porque una persona que conocí iba y se hacía prueba de VIH en laboratorios así negativos. Ajá, negativo. Él ya ahorita tiene como 4 años de que falleció. Pero es por lo mismo, por eso hay lugar, yo pienso que tiene uno que ir en lugares donde realmente existan los equipos sofisticados para detectar ese virus. Y sobre todo que en lugares o en las instituciones el paciente o la persona se siente de una u otra manera más seguro. ¿Por qué? Porque un laboratorio privado, el paciente puede decir, bueno, ¿y qué garantía hay de que mi información no salga al exterior, verdad? Entonces, las instituciones tienen muy reglamentados los derechos humanos y muy reglamentado sobre todo esto por las normas oficiales mexicanas. Entonces, ciertamente el paciente puede sentir más confidencialidad en una institución pública, además que es gratuito completamente para ellos. Entonces, no representa ningún costo y es importante que toda la gente que nos ve y nos escucha, que decirles, ¿verdad? Que si ustedes tienen la duda, que si tienen alguna inquietud, se acerquen a alguna institución para que los deriven con las personas indicadas. Exacto. Ok, bueno, entonces vemos que esas terapias que se dan, pues, son eficaces. Así es, tenemos diversas terapias interpersonales, terapias ya más avanzadas cuando el paciente ya tiene realmente un trastorno mental, porque los pacientes con VIH tienen diversas alteraciones mentales, les comentaba, la principal es el abuso de las sustancias, de drogas, alcohol, pero también hay una entidad descrita en el VIH, muy bien descrita, que son pacientes que tienen ansiedad y depresión crónica. A diferencia de los pacientes sanos, ¿sí? Los pacientes con VIH son recurrentes, es decir, sus trastornos mentales llegan hasta el final de sus vidas. Entonces, son pacientes que tienen que estar constantemente en revisión. En este caso, cuando un paciente ya entra a lo que es su tratamiento de antirretrovirales, ¿tiene que ser puntual en tomarse sus medicamentos? Así es. O de repente nosotros como médicos es importante orientar hacia el paciente a que nunca abandone su tratamiento. ¿Por qué? Porque esto va a mejorar su calidad de vida. Entonces, ahí dicen que los doctores la hacemos de todo, ¿no? Tenemos que ser de médicos, a darles el tratamiento, pero también escuchar al paciente y aconsejarlo de que no abandone el tratamiento. Una vez ya estando el tratamiento, no se debe de abandonar jamás. No, porque se corre el riesgo de que el virus vuelve a surgir y corre el riesgo el paciente de que ese virus ya se haga inmune al tratamiento y tienen que volver a usar otra combinación de fármacos. Tiene mayor riesgo de recaídas el paciente y mayor complicaciones. Una complicación muy frecuente que estos pacientes se manifiesta es la tuberculosis, una enfermedad pulmonar que también somos zona endémica de esa enfermedad.
Entonces es una enfermedad muy contagiosa que prácticamente todos estamos en contacto con ese virus y pues... en pacientes con VIH es más complicado el proceso de la enfermedad por la propia infección que ya tienen del virus. Ok, pues en este caso, un paciente así tiene que realizar su vida normal. Obviamente tiene que cuidarse, pero tiene que actuar ahora sí de manera normal porque también tiene los mismos derechos que uno que está sano. Sí, exactamente. Así eso va encaminado el tratamiento también de consejería de nosotros los médicos a los pacientes, hacia que realmente tú puedes llevar una vida normal, como comentaba el doctor Russo hace un momento. Tú puedes estar con una persona enfrente con VIH y si ese paciente toma sus retrovirales, tú ni siquiera a lo mejor te das cuenta que el paciente tiene el virus. Entonces, encaminar a los pacientes y decirle, ok, lo que le comentaba hace un momento, afrontar con dignidad la enfermedad, afrontar y decir, me equivoqué, sí, ok, pero no cargar esa culpabilidad siempre. Entonces, eso también nos va a ayudar a que el paciente se apegue a su tratamiento y no tenga complicaciones futuras. Algo que también quiero recalcar, amigos que nos están viendo y los que nos están escuchando a través del Tuning Radio, es de que también los pacientes que lleven una vida sexual o que vayan a estar con una persona tengan protección. Y también, algo muy importante, que le comenten a la otra persona. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos no lo dicen y lo que hacen es contagiar y seguir esparciendo el virus. En cuestión del VIH, es una entidad muy estudiada, entonces la persona siempre tiene que explicar, tiene que informar a su pareja, ¿verdad?, de su padecimiento. ¿Por qué? Porque entran muchas cuestiones legales aquí, y si en el dado caso que ellos, si tuvieran alguna discusión, algún desperfecto, la persona, si no se entera, puede demandar a la otra persona, entonces hay consecuencias legales. En cuanto a su alimentación, ¿todo cambia? Todo normal. Todo normal. Sí. O sea, que puede comer barbacoa también de repente. Sí, también, sus gustitos, ¿cómo no? No, oye, pues es que hablas barbacoa y no antojas aquí, hombre. No, sí, pues ya escucharon, amigos, pues ya, pues más que nada lo que yo quiero, o sea, en lo personal es de que se quiten ese tabú, y que no menosprecien a las personas que tienen este virus, porque todos estamos expuestos y de una u otra manera podemos... Así es, el virus no discrimina a nadie y nosotros no debemos discriminar a las personas. Muy buena frase. Así es. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Amaury y doctor Russo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esto es todo. ¿Algo que agregar, jefe? No, adelante. Bueno, pues con esto concluimos ahora sí nuestro programa. Mi nombre es Carlos Leiva y esto fue la antesala de Hablemos de, a través del Búnker. La radio por internet en su segundo aniversario. Y recuerde, donde lo más importante es su punto de vista. Cuando se trata de un tema a profundidad y sacar lo mejor de su esencia, te invitamos a escuchar a Carlos Leiva con Hablemos de, un contenido a temas especiales, controvertidos y con un sentido diferente. Estamos dentro del Búnker, la radio por internet. Hablemos de, le damos respuestas a los detalles de la vida. Recuerda, tú eres parte del Búnker. Continuamos con más y mejor música, aquí dentro del Búnker, la radio por internet. Comunícate directo a cabina, 171-9166.